¿Por qué tenemos ahora tantos jóvenes en la cárcel? Estamos hablando de alrededor de 5.000 y pico de muchachos que han sido detenidos en las redadas del gobierno de Daniel Noboa aquí en Ecuador. ¿Y por qué en El Salvador hay 75.000 jóvenes detenidos? Se trata de generaciones perdidas. ¿Cómo es eso de que hay generaciones perdidas? Desde el año 1999, en que se produce el colapso económico de Ecuador y el colapso político, debido al fraude bancario, en el que el Ecuador se convirtió en un botín de los banqueros. Estos banqueros fugaron del Ecuador con el dinero de los depositantes. Y entonces el señor Guillermo Lasso era pues el superministro de Economía del gobierno de Yamil Maguad, y Yamil Maguad era el presidente. Esto originó una gran ola migratoria de ecuatorianos, primero a Estados Unidos, donde por lo general iban hombres, y luego la ola migratoria a España e Italia, que fue la primera gran ola migratoria de ecuatorianos mujeres a Europa e Italia, España especialmente, llegando el Ecuador a ser el mayor grupo latinoamericano de migrantes a España, donde la población vieja necesitaba personal de cuidados. Además necesitaban empleadas domésticas y se necesitaba mano de obra en los campos y la construcción. Entonces esto permitió a los ecuatorianos migrar en gran cantidad a España, pero el efecto fue que en Ecuador se produjo una fractura familiar. Esta fractura familiar, que se extendió desde el año 1999 hasta el año prácticamente 2012. Es decir, estamos hablando de que hubo una década entera, desde el año 2000 al 2010, por ejemplo. En esta década, las fracturas familiares eran lo común y corriente, los divorcios, las separaciones. La crisis económica obligaba a las personas a migrar dentro del país, pero fundamentalmente fuera del país. Esta ola migratoria dejó como secuela que los jóvenes crecieran sin sus padres, en manos de sus abuelos, en manos de tíos, de parientes, y esto generó que estos jóvenes fueran violentos, fueran muchos casos drogadictos, y se vio mucho fundamentalmente en los indígenas, y en esta zona donde hubo esta gran ola migratoria. Hoy están los Lobos, el grupo de narcotraficantes y la pandilla de intimidación, y secuestro y robo y microtráfico, que prácticamente domina las zonas donde se produjeron las mayores olas migratorias. Hablamos de la provincia de Imbabura, donde además hay oro, de la provincia de La Soay, donde también hay oro, de las provincias de Chimborazo. Y en estos lugares donde hubo gran ola migratoria de la sierra, los Lobos han llegado a tener el dominio territorial. En la costa, en cambio, la gran ola migratoria se produce en Esmeraldas, Manabí y la provincia del Guayas, en las zonas portuarias, y en estos lugares son los choneros los que logran reclutar a los hijos de los migrantes que están aquí desamparados, viviendo una fractura familiar y una quiebra.
de la familia. Este es el origen de todos estos grupos. En el caso de Esmeraldas, por ejemplo, los tiguerones. Se produce también una ola migratoria, no solamente de aquí a Colombia, sino que en Colombia, en el año 2000, se produce la guerra del narcotráfico, con Bush a la cabeza, y esta guerra del narcotráfico desplaza en la frontera norte a muchos colombianos que llegan dejando sus hijos en Ecuador, y ellos siguen peleando en la frontera norte en el lado colombiano. Entonces estos colombianos que migran a Ecuador, estas familias, son las que llegan a formar el cartel de los tiguerones, es decir, son migrantes colombianos que llegan a la frontera norte, tanto en Carchi, en el límite con Esmeraldas, por el río Mira, como el río San Miguel, y en la parte fronteriza de Tumaco con San Lorenzo en Ecuador, el cantón San Lorenzo. Estas familias de migrantes colombianos, de hijos de migrantes colombianos, y además la gran cantidad de migrantes ecuatorianos que se fueron a Italia desde lugares como el cantón Muisne, el cantón Atacames, Esmeraldas, y que dejaron aquí a sus hijos en manos de los abuelos, y fueron además presa de la tecnología, del dólar, de la obsesión por el dólar, de la obsesión por el internet, y a través del internet de la obsesión por primero la pornografía, segundo por el enriquecimiento rápido, por el consumo de cocaína, hacía que se produjera toda una generación. Hoy esos muchachos tienen 25 años, 24 años, y también 17 y 15 años. Entonces, las generaciones perdidas de la costa son aquellos muchachos que ahora tienen de 15 a 25 años, y se originaron por el fenómeno migratorio y la dolarización. En El Salvador, el fenómeno se origina de la misma forma, y se produce en cambio el regreso, la expulsión de los jóvenes salvadoreños de las pandillas, de las maras, que se habían tomado California, y estas maras eran de muchachos que habían sido recuperados, o digamos, salieron escapando de la guerra del Salvador, de la guerra civil del Salvador, se refugiaron, una guerra dirigida por la CIA, en la que fueron utilizadas El Salvador, la base las bases aéreas de El Salvador, para el conflicto armado contra los sandinistas y también soldados salvadoreños. Estas masacres originaron una guerra civil. Esta guerra civil originó una ola migratoria de jóvenes a Estados Unidos. Luego en Estados Unidos formaron los Latin King, y luego y otras pandillas de juveniles, y estos fueron expulsados de Estados Unidos, regresaron a El Salvador y crearon las maras. Lo mismo pasó en Honduras, lo mismo pasó en Guatemala, pero fundamentalmente Honduras y El Salvador fueron los lugares donde las maras llegaron a dominar, porque fueron expulsadas de los Estados Unidos. Eran una generación perdida, esta generación de jóvenes que regresaban y que eran de hogares fracturados por la guerra civil, de hogares fracturados por la migración y por la expulsión de los Estados Unidos, son el origen de la violencia en El Salvador. Así podemos entender claramente que en este momento tenemos una ola migratoria que está saliendo de Ecuador, y que significa que los muchachos que en este momento están viendo la fractura familiar porque sus padres se están yendo a los Estados Unidos o a Europa, en 10 años serán el mayor problema social
que tenga Ecuador como lo son ahora los muchachos que fueron o vivieron la fractura familiar de el tiempo de la crisis bancaria y la dolarización, la década perdida de la dolarización. Muchas gracias.